Primero, gracias por aceptar la propuesta. Como estaba diciendo, yo creo que usted es un referente para muchos, bueno, para todos los cubanos que empezamos desde chiquiticos con la flauta, para toda Latinoamérica y para el mundo, o sea, no solo en la música cubana, pero también el jazz, y bueno, usted ha incursionado en muchísimos géneros. Si le parece bien, igual empezamos con preguntas. Si todos los que están acá conectados en vivo igual van teniendo alguna pregunta, la van dejando por acá y así vamos alternando. Igual tengo muchas que me han escrito con anterioridad, así que vamos ahí alternando entre las que le hago, entre las que van haciendo en vivo y entre, bueno, las que me habían escrito ya, si le parece bien. Igual, como quiera. Lo que pasa es que yo empecé muy chiquitico. Empecé niño y bueno, ahora tengo 20 años. Por Claro, eso soy un bueno, poquito no más conocido. bueno, Pero pregúntame. Y mira, antes que empiece, quiero agradecerte por esta invitación y nada, agradecerle a todos los que están aquí escuchando y viendo para compartir un poco, que es lo más importante. Bueno, no, gracias a usted, de verdad, que es un honor tenerla acá y compartir un ratico. Y es, creo, como está diciendo, creo que es un buen momento con todo esto de la pandemia y toda esta locura. Creo que ha sido un muy buen momento porque hay un montón de gente que está haciendo estos live, hay un montón de gente que está conectando de nuevo, y un montón de músicos que están haciendo estas charlas en vivo y que están contando sus experiencias, y un montón de gente igual me ha escrito agradeciendo todo esto. Porque es como tener clases magistrales ahí de un montón de grandes y poder tenerlos más cercanos, que es una gran oportunidad. Y Claro que ahí sí. veo Bueno, mi chiquitina, Elena, salúdenla. Ahí está. Hola. Ese es el relevo. Damos Sí, beso. he visto un montón de videitos ahí. Sí, Qué no, bueno. y lo que falta. Sí, sí, sí está empezando ahora. Ya me estoy entrenando para ser su manager. Sí, muy bien. Dice que el clon de su papá, dicen por acá. No, no, un personaje. Ahí está el clon de su papá. Sí. Oye, Maraca, ¿qué tal si arrancamos así? Bueno, igual tú empiezas muy chiquito, desde los 10 años, ¿no? Como es usualmente el sistema de música en Cuba, la flauta se empieza a estudiar a partir de los 10 años y después, cuando haces el nivel elemental, entras a la ENA. No, lo que pasa es que la ENA estaba destinada para los estudiantes que venían del interior, o sea, de otras provincias. Y como yo soy de La Habana, aunque estaba un poquito lejos del centro, ¿no? Venía de Párraga, que eso es el sur, casi no era La Habana, pero bueno, es de La Habana. Entonces me pusieron en Amadeo Roldán, que era la equivalencia, o Ya, sea, sí, eso es lo que pasó, nada, más nada que eso. claro. Sí, es que eso ha ido cambiando de generación en generación. Yo, en mi caso, estudié igual en el Amadeo Roldán, pero fue porque lo elegí. Pero eso igual ha cambiado. A veces tocaba por provincia y después a la gente de La Habana los ponían en el conservatorio y a veces tenías la opción de elegir uno del otro. En mi caso, podías elegirlo. Bueno, lo interesante era, nosotros teníamos cierta comunicación eh, con los de la ENA, ¿no? O sea, con los estudiantes de la ENA teníamos muchos amigos, hicimos incluso grupos conjuntos, hacíamos descargas, en fin, novias en la ENA, bueno, de todo tipo de historias. Pero también los de la ENA estaban todos concentrados y a veces también las ideas prevalecían, o sea, habían líderes, como en todas las escuelas, y nada, pero las ideas estaban ahí, estaban en la ENA, ¿no? Nosotros éramos un poco más libres, o sea, salíamos, entrábamos, estábamos un poco dispersos, o sea, nos veíamos un ratico y después Claro. nos íbamos, cada uno a su casa. Entonces ellos no, en la ENA sí convivían y era un vacilón, porque la gente ahí comían, dormían, hacían fiestas, y entonces nosotros lo que hacíamos es que íbamos para allá y nos sumábamos a ellos. Claro, es que la ENA siempre ha tenido como esa más tradición de los músicos estos bohemios populares ahí que todos iban. Estuve hablando igual con Ariel Brínguez y con Melón y todos me hacían los cuentos de la ENA. Y es que, y en Amadeo es verdad que es como es más en la ciudad, uno va, daba las clases y se iba, y era también un Claro, poco lo estudiar que ahí. pasa es que yo en el caso mío, cuando yo me di cuenta que tenía que estudiar armonía porque estaba atrás, tocaba nada más que a oído, improvisado a oído,
y me estoy acordando ahora que yo mandé incluso a pedir a quien llegó a la escuela y me dijo, en la Berkeley, donde tú estudiaste, allá en Boston, hay una escuela allá buenísima de jazz. Entonces, yo escribía y me mandaba unos libritos que tiran fotos y estudios y clases. Entonces, lo que pasa es que cuando llegaba al final del libro, en las últimas páginas me decía su cuenta de banco y qué dinero tiene, quién paga. Y yo, ¿cómo? Y entonces, imagínate tú, yo estaba estudiando gratis, yo no tenía dinero para pagar nada de eso. Y entonces, no me quedé en eso. O sea, fue un sueño de como una nube que pasó de ahí y se fue. Pero nada, ahí aprendí mucho viendo los libros, confirmaban lo que ya veía por la radio de La Voz de las Américas, de Willis Conover, que eran radios americanas, el Horacio Hernández que tenía el jazz, su historia y sus intérpretes, que era un formidable programa, el papá de Horacio, el negro, Mira. que tenía un programa que increíble lo que ponían ahí. Lo que yo oí ahí no lo he escuchado prácticamente en ningún lugar, incluso grabaciones en vivo de todos los jazzistas, todos los estándares y todo, y prácticamente se fue a mi escuela. O sea, yo aprendí ahí porque en la escuela como tal lo que aprendimos todo fue música clásica en Cuba. Claro, porque para aquellos que no conozcan, en Cuba no hay un sistema de música popular, para enseñar música popular. Entonces, o sea, ¿tú cómo hiciste? Porque hay un montón de flautistas que se preguntan esto, ¿cómo uno empieza? Porque no saben por dónde empezar, oyendo, transcribiendo, leyendo libros. ¿Cómo, de hecho, empezaste en este mundo? Bueno, mira, yo les aconsejo que no pasen lo que yo pasé, o sea, en el sentido, o sea, yo estoy muy feliz, muy tranquilo, o sea, no pasé nada raro. Pero lo que pasa es que no tenía, o sea, tenía flauta, instrumentos malos, de mala calidad, no tenía libros ninguno de jazz, de nada. Bueno, el jazz no existía en la escuela. Ni yo sabía lo que era el jazz, porque en una parra, lo que sí sabía era lo que era un batá y una rumba, una clave, eso sí lo sabía yo, porque dormía con eso ahí al lado. Pero cuando yo ahí me decían, no, no, voy a estudiar allá a La Habana, a La Habana. O sea, yo estaba en Parra, al sur de La Habana. Tú vas a La Habana, Claro. pero no estudias música clásica, que eso es un horror. Digo, ¿cómo? Un infierno, me decía. Y yo empecé a estudiar aquel infierno y me gustó, o sea, la música clásica. Pero después, un buen día me pusieron una grabación de Herbie Mann, el flautista, tocando con Narciso Yepes, que es un guitarrista. Y tocaban, bueno, las cosas estas de bossa nova y eso, y de ahí, esa música de cosas de, no, eso es bossa nova y samba y demás, y me encantó. Y por ahí empecé a improvisar, en la escuela elemental todavía. Ya después, cuando llegamos a nivel medio, a Amadeo Jordán, de lo que estábamos hablando ahora, Wichi, que es un trompeta que estudió conmigo, que toca con Rubén Blades, que vive en Panamá, muy cómico, muy jodedor, como decimos nosotros. Él empezó Ese fue el que te... como un líder, ¿no? Empezó a poner nombretes a la gente, porque observamos que los músicos famosos tenían, tú sabes que todo el mundo en la escuela quiere ser famoso, Claro. y entonces tenían como nombres artísticos. Y bueno, como yo era flaquito y tenía la cabeza así llena de pelo, me pusieron Maná. Eso fue lo que pasó. Pero él fue el que nos inculcó el jazz. O sea, traía grabaciones de Fred Howard, de Dizzy Gillespie, de Arturo Sandoval, de todo el mundo. Y entonces ahí fue donde nosotros descubrimos, por lo menos la generación mía, que era el jazz, que yo no sabía, jamás había escuchado en mi vida. Y esa música me atrapó así, ¡paf! Y me conectó con eso. Lo demás yo lo vi en la calle, veía en la televisión, ponían charanga para arriba y charanga para abajo. Y muchos grupos, cuando que eso oía bastante flauta en Cuba, a diferencia de ahora que hay mucho reggaetón y otras cosas. Aunque ha frenado un poco eso. Pero en realidad, esos fueron los inicios, ¿no? Así fue como empezó mi vocación, porque libros no tenía. Entonces yo le puedo decir a la gente, a los que empiezan, a los que estudian, bueno, que no hagan eso, ¿no? O sea, lo único bueno de todo eso, fíjate, es que como también por problemas de desarrollo tecnológico, yo no tenía equipo de música donde oír, me había obligado a oír una vez, se veía por ahí en una guagua, un bus, y oí un solo, por ejemplo, de un flautista, formidable. Cuando lo oía una o dos veces, ya me lo aprendía, completo de memoria. Incluso algunos me lo sé todavía un poco. Pero lo que trae como eso, que te desarrolle el oído, o sea, me di cuenta que había que trabajar, yo me metía días, unos días no, me pasé toda esa vida, toda esa parte de mi vida, en un cuarto estudiando flauta, e empecé al lado de una mata de coco. Había una mata de coco en el patio de mi casa, grandísima, nunca me cayó un coco. Y ahí yo me ponía a estudiar notas largas, y después me metía en un cuarto escondido ahí y me ponía a tocar solo, sin piano ni nada, y no había piano, no había nada, yo a mi imaginación. Y ese trabajo que pasé para sonar esas flautas que no sonaban, y para improvisar con esos pianistas que no había, y con esos libros que no tenía,
y esa grabación que tampoco tenía, me obligaron a desarrollarme más. Eso fue lo que pasó. Ahora, después, cuando sí estudio el piano, que yo me quedaba en Amadeo Roldán, en el conservatorio, me quedaba hasta las 10 o 11 de la noche solo, ya no había nadie en la escuela, la gente a las 5 se iba, Y y esa yo me hora metía en un piano ahí. Sí, yo me quedaba solo estudiando piano, tratando de descifrar cómo se ponían los acordes en el piano. Y entonces no entendía, nadie me sabía explicar nada, me decían, no, dos séptimas, do, mi, sol, sí, bemol. Y yo, sí, pues eso suena muy claro, feo. Y entonces hay un amigo que tocaba viola, que fue fundador de la charanga habanera, que ahora vive creo que en Italia, España, algo así. Juan Carlos González. Él era violista, pero muy buen, con un concepto de eso increíble en la escuela, el que mejor la acorde ponía y el que más swing, uno de los que más swing tenía. Y entonces me claro. enseñó algunos secretos y por ahí empecé a estudiar, pero me di cuenta que no tenía técnica. Entonces me dijeron, mira, consíguete un libro de Hanon para que estudie la técnica del piano. Y una vez que tengas técnica, puedes tocar más. Ya después estando con Bobby Carcassés, esa técnica mejoró porque entonces no era solamente la técnica técnica, sino el swing, que yo no tenía. Estamos hablando del piano, ¿no? Y él un día se Claro, sentó sí. y me dijo, el swing es esto. Va, así se sentó y de verlo un instante ya tuve swing. Hasta hoy no lo he perdido. Y entonces me adapté a eso y al estudiar tanto piano, porque yo toqué con Iraquere, con Claro. Chucho llegué a tocar 6 años teclado, al lado de un monstruo como Chucho, que es un pianista increíble. Toqué 3 meses, ensayé y toqué con Emiliano Salvador, que era como un dios en Cuba. Fran Emilio, que tocaba los canciones. Y todas esas cosas me ayudaron muchísimo. Igual, nadie me estudió, nadie me enseñó. Eso lo tuve que hacer yo. Y lo tuve que construir yo y lo tuve que fabricar yo, toda esa historia. Y lo que pasa es que después ya me sirvió para la flauta. O sea, yo transito, puedo transitar por muchas armonías, combinando con lo que te dije anteriormente, que ya yo había desarrollado el oído. Y entonces, no es solamente ver los cifrados en un papel, que si séptima, que si su cuarta o novena aumentada, bueno, eso es muy relativo. Básicamente lo sigo con la costumbre, lo pongo, o toco las cosas a oído, las leo cuando tengo que leer, pero nada más que necesito ver un detalle. O sea, no tengo que estar estudiándome la armonía, ni que esto ni aquello, lo toco ahí, ¿ya? Y esa es o sea, yo creo que eso no es un buen ejemplo para los estudiantes. Pero te es más O sea, cómodo, o sea, tu es más pregunta era que tú le aconsejas, le aconsejo que no hagan eso. Pero lo que sí les aconsejo es que en lugar de acomodarse solamente a fusilar los solos, ¿cómo se llama? A estar imitando, a estar leyendo libros, todo eso son herramientas. Son herramientas que te sirven y te desarrollan en cierto sentido. Pero de todas maneras, por encima de eso estás tú. Y tú eres la que tienes o el que tiene que decir. Y entonces tienes que vivir, tienes que trabajar tú mismo, contigo mismo, para que salgan mejores cosas, porque si no trabajas, al final estás asistido por libros, grabaciones, cuando te lo quitan, mueres. O sea, estás como con presillita esa que se pone con la ropa cuando se lava. Así, cuando te sueltan, claro. el hombre a la pa, al piso. Entonces tienes que estar firme, tienes que estar paso y paso. O sea, no puedes ponerte ahí en un aula ahí estudiando 1000 horas y al final en la vida real cuando te dicen improvisa, que no sabes bien qué hacer porque de pronto, además que hay una cosa muy interesante que no, yo creo que le pasa mucho. Una vez, por ejemplo, estudia una cosa ahí en el aula, no sé, se mete 5 horas ahí y ya piensa que se lo sabe y a la hora de la verdad, hoy por la noche, no sé, que hay actuación, te toca y después no puedes aplicar ese concepto. O sea, hay cosas que también llevan su tiempo y que llevan su tiempo en la vida real para aplicarla. Exactamente. E incluso hay trampas que te tiende la propia música. O sea, tú, por ejemplo, puedes oírte a ti misma y dices, mira, en un ensayo, o sea, eres tú la que tomé de ejemplo, me gustó el solo que hice en tal tema. Y te lo aprendes porque es tuyo. O sea, te aprendiste un fragmento, voy a empezar el solo, así. Y ese solo te domina tanto o te gusta tanto que cuando vas a tocar en el concierto, arrancas con ese solo. Pero ese solo no tiene vida, porque ese solo ya está hecho y tú lo estás repitiendo. O sea, no estás improvisando. O sea, tú no estás conectada en ese pedazo de solo con lo que está pasando con el público, con la sala, con el momento, con los músicos. ¿Entiendes?
Entonces, al final, es lo que tú dices, cuando empiezas a tocar aquel solo, que técnicamente te sales, rompes con él porque no tiene que ver con lo que está pasando. Entonces tú dices, bueno, pero ¿por qué si eso sonaba bien? ¿Por qué no funcionó? Porque es la música, sobre todo improvisada, que lleva además actuación, interpretación musical, de todo tipo de interpretación, tiene que conectar con el público, eso es al momento, ¿entiendes? Incluso en mi caso, a veces los músicos, cuando tocan conmigo, que yo soy el responsable, porque a veces me invitan a lugares donde yo no soy el jefe, o sea, yo soy invitado o músico, y Claro, entonces no tengo esa responsabilidad. Pero cuando yo la tengo, a veces me han preguntado, bueno, ¿y qué vamos a tocar? Porque se asustan, ven un teatro lleno, un estadio, no sé, ¿qué vamos a tocar? ¿Qué vamos a tocar? Y yo, bueno, no se preocupen, van a tocar, pero ¿qué tocamos? Y yo, no te preocupes, no te voy a dar el programa, porque puede ser que cambie. Y entonces yo lo tengo, y a veces lo cambio, e incluso en el escenario lo cambio, porque es como una interacción tan fuerte entre el público y tú, que es lo que tú acabas de decir. O sea, no funciona lo que tú estudiaste en un cuarto en ese momento de ese escenario. Sin embargo, funcionó hoy, vuelves al mismo escenario, viene otro público, algunos se repiten, y quieres hacer la misma performance que hiciste ayer, vas a tocar lo mismo. Cuando vas a tocar, no funciona, porque ya no es la misma energía. Entonces tú tienes que atrapar al público, interconectarte con él, y al final el público es el que está tocando, porque tú estás traduciendo lo que ellos quieren, y tú estás proponiendo, pero a la vez estás cumpliendo con cosas que ellos proponen, que tú los miras y te das cuenta cuando ellos te aceptan, cuando te aplauden, cuando les gusta. Hay mil experiencias en eso. O sea, por suerte he tenido unas cuantas millones de experiencias en eso, porque ya conozco unos cuantos escenarios. claro. No Y, sé qué viejo. o sea, también tener el espacio fijo, este que tienes en la Zorra del Cuervo, también me imagino que tengas cosas en el Jazz Café, etcétera. Eso también es como un estudio, o sea, ahí tú tiras la música y dices, bueno, hoy voy a experimentar esto y voy a ver qué tal la gente reacciona a este tipo de concepto en el solo, qué tal la gente reacciona a este tipo de, no sé, de música. Hoy voy a tocar algo más tradicional, o voy a tocar un poco algo más jazz o algo así. Es como una sala de experimento ahí, poder hacer algo. De ahí sale la vacuna contra el coronavirus. Seguro, ojalá y Cuba sea la pionera de esta historia, porque hay una cantidad de gente ya que está loca por salir de sus casas, que no sabe lo que hacer ya. Maraca, y entonces que me explicabas esto de los solos, ¿cómo entonces haces tú para digamos, hacer un buen solo? Y que, porque yo te Estoy escucho. viendo, discúlpame, estoy viendo una sombra que da la luz. Dime, ¿Cómo? dime. No, nada, nada. Es que estoy viendo una sombra que me da aquí en la cabeza, ¿no la ves? Parezco un Ah, angelito. la lámpara, Sí, parezco un angelito como como Saturno. un aura. Exactamente. Oye, no, que te hablaba del solo, y estamos justo hablando de que a veces igual preparar cosas y de pronto no estar atento o no reaccionar ante el público, o sea, preparar demasiados los solos es malo, pero ¿cómo haces? Porque yo te he oído en vivo, te he oído en grabación y todavía no he oído un solo malo. Entonces, ¿cómo haces para que eso nunca falle? Bueno, mira, a ver, lo mejor es no hacer nada, o sea, decir la verdad, eso es lo mejor. Que a veces, cuando yo estaba había un club que se llamaba el Maxim, Ah, sí. en tercera y 10, y 8 y 10 en el BA. Ahora Y lo eso volvieron a otra cosa. te quedó para ¿Eh? grupos de rock y eso. Sí, rock o humor, no sé, otra cosa. Pero en aquel momento iban los músicos iraqueres, Afrocuba, Ucho López, Emiliano, Hernán López Nusa. Y ahí tocaba Bobby, yo tocaba con Bobby, ahí de vacilón. O sea, yo terminaba, iba a tocar ahí, tenía la escuela por el día y por la noche me iba para ahí. Lo que sucede es que en aquel momento ya estábamos hablando ya una edad donde yo estaba casi terminando, creo que empezando Elisa, no sé, por esa etapa. Y estaba descubriendo, por ejemplo, los tonos enteros, los disminuidos y no sé qué, y cogía lucha con cualquier cosa. Y me pasaba la semana practicando algo. Y después iba ahí, le vaciaba todavía, pero no con intención de nada, sino que lo que yo tenía en la cabeza era eso. Y le bajaba aquella artillería, por decirlo de alguna manera entendible,
Y bueno, igual a veces la gente llega y te dicen, ¿por qué tocaste tanto esto? ¿Y por qué no tocas esto? Te digo, bueno, yo te dije la verdad, si a ti no te gusta, entiendo. Pero yo igual a veces quedo inconforme como tú, como todo el mundo. A veces no, casi siempre. Tú tocas y tú dices, bueno, me faltó esto, o me falló esto, o por qué aquello. Aunque no estaba calculando nada, pero entonces siempre estoy conforme en el sentido que yo dije la verdad. O sea, lógicamente, si tú te pasas todo el día en bicicleta, cuando vas a tocar por la noche, eres una bicicleta, el solo tuyo es una bicicleta. O sea, lo que sale ahí es un... Si estás estresado todo Claro, el día o una semana con problemas de migración o de trámite de algún tipo, de cualquier cosa, puede ser muy probablemente que eso esté reflejado, porque además no dormiste bien, a veces lo contrario, a veces duermes muy bien, entonces estás como lento, o sea, en fin. Pero eso son realidades humanas y están reflejadas en el ser humano, que somos nosotros que tocamos lo que vamos reflejando, independientemente de que el público interactúe contigo, pero ese es tu mecanismo. Y nada, yo creo que eso lo solo, no hay que estarse preparando. Ahora, cuando yo tenía la banda grande, otra visión que era más grande que ahora, una banda que iba a tener 15 músicos, más utileros, buses, camiones, no sé cuánta gente. Y había administración, o sea, había producción, pero yo era el jefe, o sea, el director, el que daba la cara y era yo. Y entonces también tenías otras cosas que no son música, o sea, son problemas de disciplina, de aguantar el equilibrio funcional del grupo con el alcohol, con llegar temprano, con estar todo el mundo en el escenario, con que el vestuario sea correcto, con que fulano estudie, el otro hay que ensayar, hay que tocar tal pasaje bien tocado, o sea, todas esas cosas son colectivos grandes y más difícil de, como una orquesta, o sea, difícil de llevar. Pero con el grupo más pequeño que tengo ahora, un cuarteto, incluso es elástico, ¿no? O sea, que se tiene elástico. Tiene cinco, seis, pero normalmente un cuarteto, un quinteto, es mucho más fácil, más libre. Hay menos arreglos, menos partituras, menos ensayos, hay nada, lo que hay es corazón abierto. O sea, nosotros tocamos y se crea como una materia ahí que la gente disfruta mucho y nosotros también. Entonces nos sentimos muy bien con eso. Lógicamente, la música improvisada tiene eso, tiene altas y bajas. Ahí entra a jugar el haber trabajado con Chucho Valdés, con Iraquere, con Emiliano, con Cesárea Évora, con miren, que te construyen como profesional. En el caso de la escuela también. En el caso tuyo, por ejemplo, la Berkeley te dio una educación de jazz, con otras cosas, ¿no? Pero toda esa educación que tú has tenido está súper. Pero al final tienes que pagarte con la vida, o sea, tienes que caminar y tienes que ir a la realidad. Y la realidad a veces dura y a veces diferente a como uno la plantea. Eso es lo bueno que tiene la vida también, que te ayuda. Por eso uno no puede despegarse de la calle ni de la realidad. No ser un ser de otro planeta, ni un virtual, porque entonces caes y te caes, ¿entiendes? Tampoco se puede empujar la vida. O sea, la vida te va como que colocando y te va mostrando capítulos. Esto es una novela o una película de Netflix. Ahí está. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto tiene relación con esto? Y bueno, nadie sabe por qué, pero están ahí. O sea, son cosas que se van tejiendo y que te van saliendo. Y unos lo achacan a Changó, otros a Santa Bárbara y otros a nada. Pero la realidad es que la vida te va poco a poco. Las oportunidades llegan, no siempre llegan frente a ti. Puede ser que llegue una oportunidad, por ejemplo, una vez, eh, creo que lo conté hace poco, estaba en el Teatro Mayor Roldán tocando y hubo un apagón ahí, fue la luz, se suspendió a teatro, o sea, la cola estaba afuera, la promoción, todo estaba perfecto. Me acuerdo que tenía Sexto Sentido invitado, entre los invitados. Era una peña que yo hacía ahí, todo una vez al mes creo que lo hacía. Y ahí iban invitados, Harold Penusa, el otro. Y se suspendió. Me dijo, no, eso va a ser el sábado que viene, pero el otro sábado ya la promoción, ni la gente le hicieron caso, ni la gente regresaron, ni nada. O sea, el teatro claro. estaba más o menos con mucho menos gente, bastante poca gente. Y bueno, pero yo siempre aprendí, sobre todo con los maestros míos, con Bob y con Chucho, en ser profesional. O sea, siempre tú tocas y tú eres como el actor. O sea, el teatro estaba así, pero está ahí. Y cuando terminé, el Claro. concierto fue bueno.
lo tocamos bien, me gustó la música que hicimos, me acuerdo que hicimos una versión de Sexto Sentido de la Chica Ipanema, con voces, lindísima, una flauta alto, creo. Y entonces nada, cuando termina el libro, yo pienso que era un fracaso desde el punto de vista de que el apagón nos destruyó el público, o sea, el público no pudo estar como la semana anterior. Resulta que me voy para el vino ya para guardar mi instrumento y en ese momento llega un inglés que lo mandan de Londres para que me vea. Y él llegó al aeropuerto, justo averiguó por internet, él sabía que yo tocaba en la madrugada y cuando llega no vio nada, pero me fue a buscar para proponerme una música para una película. Mira, Entonces, o sea, estaba para yo ti ahí, Kiara. sé que si no toco ese día, no me encuentra, Claro. ¿entiendes? Porque es un poco contrario al GPS, soy a veces ilocalizable, o sea, un poco difícil de localizar porque me salgo de todas esas cosas. Pero nada, son las lecciones que te da la vida, que tú tienes que esperar a que las oportunidades lleguen, interpretarlas bien, de dónde vienen, cuáles son, identificarlas y aprovecharlas, porque puede ser que no venga más, pero además todo da vuelta y regresan cosas, ¿entiendes? Pero si tú empiezas a querer poner palo, como dijo Carlos Alfonso de Síntesis en un programa de televisión, que yo me reí muchísimo, del grupo Síntesis, si tú le caes atrás al palo, ¿sabes? El palo es el hit, o sea, lo que se llama hit, ¿no? La canción más pegada, la que más se oye, el mejor tema. Si tú quieres dar el palo se te vira y se te cae arriba, porque tú estás atrás del, como que forzando. Y son la gente que a veces, boom, se caen y fracasan. Entonces hay que tener naturalidad, o sea, ver las cosas con naturaleza. No correr en el carril de al lado. O sea, si tú estás en atletismo o en natación, estás nadando por aquí, y por aquí viene un nadador, tú no tienes tiempo de mirar para acá. O sea, tú vas a competir contigo, haces así y miras. Si te pones a mirar lo que hace este, se te va la vida. Y al final no puedes ser igual que él, porque nadie es igual que nadie. O sea, tienes que ser tú. Mientras más tú logres ser y más realmente hables con el público, mejor te va a recibir porque te va a entender más. ¿Entiendes? Eso es lo que quiero decir. Así mismo. Eh, no, súper interesante. Ahora, si te parece bien, hacemos varias preguntas que un montón de gente me han estado preguntando. Voy a decir algunas porque son muchas, pero voy a decir algunas de las que más me gustaron. Por ejemplo, acá Winter Rosales, ¿no? Me pregunta cuáles ejercicios sueles practicar para mantenerte en forma en la flauta y cuáles son los libros favoritos de Mois. Mira, en forma estaba en flauta, yo no. Yo en forma estaba cuando empecé, que estaba flaquito y caminaba mucho. Pero, a ver, es un mínimo. O sea, es lo que estamos hablando de las herramientas, de que el instrumento tienes que dominarlo. O sea, tienes que tener una serie de requisitos técnicos después que tú has adquirido la técnica de la sonoridad, la técnica bueno, escalas, arpegios, de la digitación, ¿no? De las articulaciones, de la dicción, que es mucho más fuerte, o sea, más, no, pero muy fuerte en el jazz y en la música americana. Esos elementos que los puedes tener espontáneamente, o los puedes aprender, o los puedes ver, o fusilar, como decimos nosotros, que le llamamos fusilar a copiar, o sea, a tomar un papel o una computadora, vamos a tener un papel, es mejor, y escribes todo el solo tuyo y tac, 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 y lo tocas. ¿Entiendes? Yo he tocado solos míos, que a veces he transcrito, incluso para un libro que hice, que no salió, pero está ahí. Y entonces los he tocado, pero no salen igual, es lo que te estaba diciendo, no tienen vida. O sea, las notas están, pero está mejor el que se grabó. ¿Por qué? Porque fue el que estaba ahí en ese momento. Claro. Entonces, desde el punto de vista técnico, o sea, si tú estás con un dominio de la flauta, puedes hacer lo que tú quieras. Ya no es la flauta es una herramienta, es un pretexto. Como si fuera un pincel de un pintor, como si fuera la zapatilla de un bailarín, o como si fuera la mente de un poeta. O sea, en definitiva son colores, imágenes que tú quieres dibujar. ¿No es así? Incluso en la música cultural. O sea, tú quieres interpretar, tú quieres dibujar colores, imágenes, transmitirlas. Y sobre todo, transmitirle que te entiendan, porque puede ser que a veces tú te entiendes solo, porque a veces uno se va
o no está conectado o está un poco acelerado, ¿no? Y eso ha existido mucho en la música, o sea, gente que están tocando y que la gente lo comprenden muchas décadas después, como Coltrane, que ahora todavía lo estamos descubriendo. Pero eso sucede mucho, que Claro. está tocando, la gente dice, a veces se encanta, dice, oye, tú estás fuera de liga, pero a veces no te entiende. Dice, ¿qué tocó? Y tú sí sabes lo que estás tocando. ¿Entiendes? Siempre hay alguien que te ve y te conoce y te entiende, pero el gran público hay que tener en cuenta eso, que no es igual que uno. O sea, la mayoría del público no tiene ni siquiera la capacidad auditiva que tiene mucha gente que son o músicos o fanáticos de la música, porque hay músicos que no son músicos en el público, que tienen un oído Sí, absoluto, eso ¿no? mismo. Y entonces, en ese público que oye distinto, aprecia también la interpretación, la actuación, otras cosas. Y también el carisma del músico, del intérprete. Estamos hablando de solistas, ¿entiendes? Hay mucho trabajo, muchos planos que son diferentes. Cuando tú estás haciendo un solo, yo aprendí, por ejemplo, eso no es que lo aprendí, siempre tuve una educación, como soy educado, como tú. Nunca me gustó llegar a un proyecto y sacar las manos, como aquel que dice, para destacarme, para llamar la atención, para ser el centro. No, no, no. Yo estoy aquí en lo que tengo que estar. Si tengo que tocar en una cuerda de metales, que eso sí lo aprendí muy bien, con la mejor cuerda de metales que había en Cuba, que era Iraquere. Yo iba a tocar con Jorge Barona, que era de los fundadores de Iraquere, junto a Arturo Sandoval. Carlos Averof, el padre, y César López empezaba conmigo ahí también, y Machadito, el trompeta, Manuel Machado, Carlos Álvarez, el trombón, Javier Salva en el barítono. Estudiamos a las 7 de la mañana, hacíamos hasta los ejercicios de vibrato, todos lo estudiamos juntos, Salva y yo. Y en los dúos que hacíamos, un tema que se llamaba la contradanza, era, creo que sí. Los dúos que hacíamos nos quedaban bien, porque estaban muy estudiados y con una coordinación rigurosa. Y como a él le encantaba estudiar, y a mí también, no había problema. Y no es imposible, o sea, hubiera salido una cosa desastrosa. Entonces, esos grupos que tienen cuerdas de metales tienen ciertos códigos disciplinarios que hay que aprender. Es necesario aprender. No los aprendes en un cuarteto, porque toca solo. Entonces, por ejemplo, tú estás acostumbrado a jugar con la afinación, la dicción, corta, no corta. Pero ahí no, ahí te dicen, aquí hay que cortar. Y además está escrito, ¿entiendes? Pero además de lo escrito van Claro. cambiando, porque ellos también son humanos. Entonces dice, aquí está corto, pero vamos a hacerlo largo. Ah, está bien. ¿Cuántos tiempos? 3 tiempos y una corchea. Y ahí corta a todo el mundo. Eso le gusta a los trompetas, a los trombones. Entonces tú estás ahí, pum, y corta. Y suena increíble. Entonces, nada, lo que yo les digo es eso, que no se obsesionen por nada. O sea, lo único que tienen que hacer es vivir la vida. Incluso la música no está solamente en el instrumento, ni en el hecho de tocar la música. La música es la vida, ¿entiendes? Y mientras más tú vivas, mejor. ¿No te ha pasado que tú has estado estudiando días y días y días encerrada ahí y te pones que sientes o que no avanzas o ya estás cerrada, estás bloqueada porque estás muy estresada? Sin embargo, paras y te vas por una playa, por una, no sé, te vas por ahí. Y después cuando tocas, todo fluye mejor. Es necesario. El Sí, sí. descanso es parte de la música. Y la vida también, o sea, la vida es la música. Si tú no vives, ¿qué vas a mostrar? El cuarto tuyo. O sea, yo te digo, estudió un cuarto, Claro. ¿entiendes? Igual que la gente que son como de laboratorio, que llega y te suelta una escala y ¡guau! ¡Pum! Y digo, sí, 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 pero relájate, relájate y coopera. Toca nada, toca suave. Y eso es más bonito, o sea, tú tienes la espontaneidad que no tiene que tocar tantas cosas, sino sinceramente hechas o dichas. Claro, Eso es es lo que yo que lo que sí, hay un paso primero que es de pronto, no sé, estudiarse la escala, pero de pronto cuando se improvisa, no, lo que se espera es que no toques la escala tal y como te la aprendiste o como es tal un como lo nivel viene en el superior, es libro. un nivel superior. Es un nivel Claro, superior porque cuando tú empiezas, no tiene sonido, no tiene técnica, o tiene facultades para algunas cosas, para otras no. ¿Entiendes? Porque los maestros, los profesores te ven y te dicen, eso no. No, mire que sonido, no, 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 vamos al otro. Porque interpretas mal el barroco o tienes un deje, no sé qué, ¿entiendes? Yo, por ejemplo, cuando empecé con Luis Bayar en Elisa, me había graduado con Rafael Carrasco en Amadeo Roldán, pero cuando llegué a Elisa,
Bayan era muy atento a las cosas que estaban sucediendo y sabía todo. Yo no sé cómo sabía, pero sabía. Sabía todo lo que tocaba todo el mundo y qué alumnos tenía. Y yo llego, le digo, no, mire, profe, yo, dice, no, técnica no. Digo, ¿cómo? Ya que yo di analiza. Dice, no, vamos a estudiar sonido. Y me cambió el sonido. Tac, porque vio que tenía algunos defectos en el sonido y él quiso mejorar o me llevó a su sonido, a su escuela, porque uno va adquiriendo también ciertas mañas, ¿no? Y en la escuela eso no está permitido. Ahora después uno es que terminó el libre, hacer lo que te da la gana, pero en la escuela hay que tener una disciplina, que es la que te garantiza que tú llegues a un nivel. Ya después tú mismo te ganas tus frijoles, ¿no? Claro. Mara, y sigues estudiando, además de la música popular, sigues tocando un poco de música clásica y crees que esto de hecho ayuda a los músicos populares a mantener un poco la técnica, el sonido. Mira, cuando estaba en Iraquere, yo creo que estaba en Elisa. Al principio que estaba en Iraquere, yo estaba en Elisa. O sea, antes de que saliera de Elisa, porque no podía llevar las dos cosas a la vez, no me lo permitía. Claro. Y era difícil, porque yo tenía exámenes que cumplir. O sea, me iba de gira para Ron Scott allá en Londres, no sé qué, a tocar en Europa, a tocar cha-cha-cha, a tocar jazz y timbas también. O sea, tocábamos Tú verás lo que iba a pasar y pam, 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 todas esas cosas. La batalla, todas esas cosas. Pero eh, a la vez lo que yo tenía que estudiar en un cuarto, o sea, en las habitaciones de los hoteles, me acuerdo que creo que era la partita que tenía que tocar o algo así. Tenía también un concierto de Mozart, no sé si era do o re o sol, pero tenía uno de ellos. Y bueno, un programa que tenía que estudiar. Me pasaba el día ahí, pam, 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 mejorando. Cuando llegaba a tocar el cha-cha-cha, no me sentía bien, porque el sonido estaba muy puro, el vibrato estaba muy puro, yo todavía Claro, estaba formando, porque metí años formando. Tú te metes años buscando y tratando de encontrar el sonido que tú quieres. Y ahí vas descubriendo algunos secretos que te van llevando hacia donde tú quieres. En aquel momento no tenía eh, totalmente ese dominio, o sea que yo era como un camaleón, o sea, tocaba cha-cha-cha como Mozart y Mozart como cha-cha-cha, y yo decía, esto es una locura. Entonces tenía que parar y no estudiar durante días el programa de Lisa para poder dedicarme a cha-cha-cha, que llevaba un sonido más sucio, más rústico, más abierto, más soplado ahí, y con los agudos, los sobreagudos. Y entonces ese exceso de charanga, de sobreagudos, allá el mío, el rey, el no sé cuánto, te ensucia un poco el sonido. O sea, a veces tú cuando vas al grave lo tienes como el labio un poco claro. adulterado. Compresión ahí. Entonces, llevar esas cosas no son fáciles y también está en la mente. O sea, incluso tocar rápido también. O sea, si tú no duermes bien y no descansas, no te desestresas, te falla la mente y la mente son los dedos. Porque tú estudias. Entonces, bueno, si yo estudié y me sé esto perfectamente, ¿qué está pasando aquí? Nada, que estás cansado, Claro. te relajas y se acabó el problema. Entonces, todo eso lo vas aprendiendo poco a poco. Claro. Tengo otra pregunta acá. A ver, de Mauricio Fiore, desde Venezuela. ¿Qué estilos de música tradicional disfruta y le interesaría interpretar? ¿Qué tipo de música tradicional? A mí me encanta la música Sí, venezolana. qué estilos de música tradicional disfruta y cuáles le interesaría interpretar? Mira, a mí me interesan todos los tipos de música. O sea, porque no hago, o sea, veo las diferencias de los estilos de música. Me gusta mucho, como el actor, ¿no? Meterme en las épocas, en las cosas. Pero, por ejemplo, bueno, la cubana está ahí en el último CD, DVD, que no sé si lo acabó de salir ahora esta semana. Se llama Esa Flauta, que es un homenaje a Ah, la sí, flauta cubana. O sea, yo me estoy coqueteando, por decirlo de alguna manera, con el estilo de Arcaño, que tuvo una forma de tocar la flauta de madera, una forma de tocar el danzón. Belisario López también la tuvo, Richard Ewes, que fue, y Fajardo fueron reyes en el cha-cha-cha, en los danzones también, pero cada uno toca distinto. O sea, el fraseo no es igual, el vibrato no es igual, o sea, tiene una serie de características bastante diferentes. Pancho Bravo también, que era como empírico, y los fraseos, las melodías eran muy diferentes y muy virtuosas. Y entonces
son estilos que tú tienes que ir viendo. También son esos que te gusten, ¿no? O sea, no es obligatorio que yo tengo que tocar. Igual que lo que pasa en el clásico, si vas a tocar la música contemporánea, no es lo mismo que si vas a tocar el barroco, si tocas este, el otro, bueno, todas esas cosas, existen muchas exquisiteces en eso. Pero lo que pasa también, la música venezolana es una de las... Yo hice un joropo que nunca salió. Lo tengo grabado, lo voy a publicar en estos días, lo voy a poner en... Pero un poco antiguo ya, ¿no? Pero realmente hay un gran flautista que es un gran amigo que se llama eh, Marco Granado, que es un profesor de Boston, que nos hemos visto en las convenciones de flauta en varias ocasiones y hemos estado a punto, bueno, incluso traté de llevarlo en algún momento a La Habana, donde él no pudo venir, pero de hacer algún trabajo interesante, porque igual que me pasa con la música brasileña, que pienso que tengo un sonido, que además lo comprobé con ellos, un poco dentro de la onda de ellos, muy respetuosamente, pero con otro porte, o sea, con otra cosa. O sea, como que yo puedo tocar esto y puedo salirme de esto. Es como el jazz, o sea, tú puedes tocar aquí con el blues, con jazz, y puedes salirte un poco cuando tú lo necesitas, cuando tú lo quieras. Y eso me pasa con la música venezolana, que hay algo que yo quiero hacer y que no he escuchado, o sea, que quiero hacerlo, o sea, una deuda que tengo con la música de Venezuela tradicional, o sea, los valses, toda esa música linda que tiene los propos, Sí, ¿entiendes? que es bien Pero compleja en definitiva, temáticamente, sí. la otra cosa interesante es que yo, como yo no pedí estudiar flauta, o sea, yo no era un niño y quería estudiar, en definitiva no sabía lo que quería estudiar. Pensé que guitarra, Claro. me dijo, no, vas a presentarte de flauta para que entres a la escuela. Y entonces me presenté, entré. Decían que tenía los dientes separados, no sé qué, bueno, me querían votar por cualquier cosa. Pero les aprobé todas las pruebas y me lo pusieron. Pero a mí no me, o sea, la flauta, cuando ya yo logré coger un saxofón que me prestaron años después, que yo quería tocarlo, y yo, si esto me suena como yo pienso, se acabó la flauta. Yo quería tocar un alto, un soprano. El tenor no lo entendía mucho en aquel momento, pero el alto y el soprano me fascinaba. Y cuando me lo prestaron, peor no pudo sonar. El barítono sí me sonaba bien, yo lo toqué en un festival de jazz, tocando Coltrane, los coros de Coltrane con un barítono, con una cuerda y todo, sonaba bien. Pero el alto no me sonaba bien. Y el soprano, uf, duro. Y digo, ¿qué va? Yo no puedo pasar este trabajo Todo bien ahora. y elegí la flauta entonces. Déjame seguir con la flautica, que ya más o menos me entiendo con ella. Y entonces después, cuando llega a cierto nivel, ya el instrumento desaparece. O sea, es como que tú fueras a cantar o a otra cosa. O sea, tú vas a expresarte. Como vas a hablar, ahora estamos hablando, eso es un solo flauta. ¿Entiendes? Pero ya tú logras dominar el instrumento de esa forma. Lo que sí tiene que tener es una base técnica todos los días para que tú tengas el labio, los dientes y la mente disponibles. ¿Entiendes? Igual que la armonía, o sea, tú tienes que improvisar un poquito, pero yo no estudio nada de eso, nada más. O sea, lo que hago es estudiar un poco de técnica ya, y soy libre después de no, y ahora no tengo que tocar más. Y así tengo la mente abierta para expresar libremente. Porque si te pones a estudiar, entonces cuando vas a tocar eres un robot, Robocop. Claro, buenísimo. A ver, tengo otra por acá. Ana Laura, ella, bueno, Laurita es cubana, dice, ¿qué técnica en la flauta te ha sido más fácil y cuál es la que te ha sido más difícil? A ver, ¿qué técnica ha sido más fácil y más difícil? Ninguna, o sea, a ver, no hay difícil ni fácil. O sea, todo es difícil y todo es fácil. O sea, todo está, el ser humano, a través de su historia o a través de la historia, ha conquistado muchas cosas con su mente. O sea, cuando dice el hombre llegó a la luna, que no se sabe qué fue, pero bueno, fue a la luna. Si tú piensas fríamente, tú no puedes llegar a la luna. O sea, tú saltas y no llegas a la luna, ¿no es así? Entonces tú tuviste que pensar, pelear durante décadas y siglos. El avión que Da Vinci lo pintó, lo dibujó y la gente pensaba que el avión y se caían las cositas esas que salían ahí, ¡boom!, se caían. Y ya mira cuántos aviones, cohetes, drones. Eso es la mente humana la que ha creado todo eso. Entonces, uno puede hacer, cuando tú eres un pesista,
en una olimpiada que se para con las pesas que hay ahí, ¡tac! Y te dicen, el tipo tiene tantos kilogramos, cientos de kilogramos, un tipo chiquitico. ¿Cómo él puede cargar eso? Con la mente. Y por eso tú lo observas a veces que ellos están como fajados en una pelea mental. No, nadie sabe el secreto que tienen ni con quién están fajados, pero están mentalmente tratando de lograr algo que está por encima de ellos. Y en la música es lo mismo. O sea, tú tienes que pensar siempre, utilizar mucho la mente para planificar un poco, organizar las cosas. O sea, cuando estamos hablando de cosas técnicas, o sea, lecturas complicadas, pasajes difíciles, tú tienes que saber cómo estudiar esos pasajes difíciles, cuántas veces hay que repetirlo, qué tiempo tú necesitas para que eso esté perfecto. Tienes que aprender todo de memoria. Y ya una vez que tengas eso, vienen otras cosas, porque tú no vas a pararte, ahora tú te estudias un tema eso dificilísimo, una obra, y te paras así, y parece una maqueta de yeso. O sea, tienes que tener después Claro. flexibilidad, comunicación, tienes que jugar con eso. Y también eso lo da la experiencia. Acuérdate que la experiencia no se estudia, se vive, se aprende con la vida. ¿Entiendes? Por eso es que uno tiene que aprender mucho. Yo de chiquitico me interesaba mucho con el tío abuelo mío, que era el primer músico de mi familia, donde hay muchos músicos. De hecho, tengo 4 hermanos y primos, pero él era el primero. Y era un señor que fue trompetista, fue director de la banda militar de Ortín, donde estaba Barona, en los trompetistas de Pérez, muchos de la banda nacional de conciertos famosa. Él conocía a Ondina y había un amigo de él que era íntimo amigo de Ondina y del papá de Paquito Rivera, de Kiko Rivera. Entonces me contaban me hacían todos los cuentos, hasta de Paquito, me sé cuento desde cuando nació, que tenía un TTS, un biberón, que Sí. era un saxofón. Y el papá llamó a Carrera, que era el amigo de mi tío. Digo, ven para que conozcas el mejor saxofonista, el que va a ser el mejor saxofonista del mundo. O sea que de esas anécdotas increíbles de los directores que vinieron y elogiaban a Ondina, de todas las anécdotas personales de ellos mismos, y siempre me inculcaban cierta ética, respeto, seriedad en eso, ¿no? Y eso yo lo tomé, lo aprendí. Él te aparecía en mi casa los domingos, un libro así, era Hilario Eslava, me parece que era, de solfeo, pero no era el que la gente conoce, tenía 2 voces, era para piano. Me decía, vas a leer la de arriba y vas a tocar la de abajo. O vas a leer la de arriba y yo leo la de abajo. Y era una problemática que a veces me asustaban. Yo decía, ¿y cómo lo hago? Me decía, hazlo. Y yo lo hacía. Es lo que estamos hablando de la mente. O sea, tú tienes que tener Claro. una disposición, una seguridad. Y entonces hace las cosas. La primera vez que yo toqué, por ejemplo, en un teatro, fue en el Conservatorio Manuel Saumeil, en La Habana, que está en el Vedado. Al fondo empecé. Estoy en entrevista. Ah, ya. Ahora se le cayó un diente. Tiene 6 años. Hola. A ver, ven para que te veas. Vale. Este es mi flautita, Hola, mi mejor flauta. Dile, ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿Tú me vas a tocar un pedacito? Ya, yo estudio con una Sheila en la escuela, se llama Sheila. ¿Y tú cómo te llamas? Malena. Mira, Ah, me toca ahí. Alena se llama ella, pero tiene una compañerita que se llama Sheila. Y entonces, Ah, como te decía, me fue el hilo. Estaba, bueno, hablando de la ética, del respeto. y esa hombre. Parece que me está entrevistando. Dale que la chela se va a borrar. Eso es tiempo. Chao. Y entonces, chao, te dice chao. Pero eso es lindo porque siempre te tiene activo y creando. Y entonces, ¿por qué capítulo iba yo? La ética, el respeto, Ondina y todas esas cosas que uno va aprendiendo que no te la dan en el conservatorio. Yo terminaba el conservatorio y cuando no estudiaba piano me iba para casa metido a pie, porque siempre hay que pasar trabajo. O sea, si tú no te esfuerzas, es imposible que logres mucho. ¿Entiendes? Y te lo digo por mi propia experiencia, que Llevarlo cuando con le empecé, resultados también. yo doy clase hace años, cuando yo tenía que dar clase por la escuela y le di clase a una, ella es un personaje, no sé quién,
y entonces no estudiaba nada. Tenía una flauta de oro, creo, de plata. Atril del último tenía todo tipo de facilidades, pero como tenía tanto, dejó la flauta. Pues, ¿para qué iba a estudiar? De igual que yo cuando tuve las mejores flautas, estudié menos. Claro, para lograr más en poco tiempo, ¿no? Porque tú tienes ahora una flauta como la que seguramente tienes y, y va a ser mejor que si te doy una Selmer sin zapatillas, el tornillo se cayó, no afina, o sea, ¿te imaginas? Y entonces eso es de madre, porque es Yo igual que creo la gente que estudia todo, un piano de palo y la tecla se cayó y tú lo ves tocando pam, 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 tom, 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 tom. Eso es una locura, pero eso es como un ejercicio de altura. Los deportistas van a México, los cubanos, a la altura, donde hay menos oxígeno. Y los tiempos que ellos logran ahí corriendo y demás, cuando bajan a la altura del mar, son, como se llama, venados. Son rapidísimos. Y entonces yo pienso que eso también hace falta. Yo todavía lo empleo. Busco, siempre tengo una flautica que no suena muy bien, que el sistema es opuesto al que yo toco. Claro, cuando me siento peor, me acomodo con la que más suena. Pero a veces digo, voy a pasar trabajo. Y empiezo a tocar ahí. Y sigue sin fallar eso. Mira lo que tengo ahí con Alena. Tenemos una colección de toda la casa así mismo, llena de cosas, de flautas. Donde quiera hay flautas de Martinica, de China, de Japón. Ah, la flauta. De todo. y las tocas todas. No, hombre, no, solo las tengo yo tiradas ese año. Ese es ahí tocando. Y le suena, me lo dije sin diente. Mira, eso no, dale, sobre ahí. Ven. A ver, déjame ver. Echa. Muy Ahí está. bien. Pero hay que tener también disciplina, constancia, hay que tener, pasar un poco de trabajo. Igual, no entiendo las armonías. Si tú no entiendes la armonía, pues toma un lápiz y anota. A veces la gente me dice, no, mira, y van a dar una clase, le digo, cópialo. O no lo vas a copiar a oído. No, usted no tiene la copia. No, lo vas a aprender a oído. Y después tú puedes creer que se lo aprenden. Y pasan un trabajo, se sienten como que la cabeza le da vuelta. Y de lo mismo que me pasó a mí. Lo mismo que me pasó a mí. Que yo llegaba y tomaba un ejercicio técnico. Había un flautista en la escuela que llegó de la ENA, lo deportaron de la ENA para Amadeo. Y entonces, grandísimo, alemán, de apellido alemán, Carlos Alemán. Y entonces él, ¿cómo se llama? Tenía una velocidad y una técnica, también era enorme, ¿no? El tamaño de Chucho Valdés, con unos dedos grandísimos, pero tocaba rapidísimo. Y yo decía, eso que tú tocas. Hasta que un día me prestó un libro escrito por él, yo no lo sacó, ni de dónde venía eso. Y cuando lo estudié así, yo lo copié. Y lo estudié y a partir de ahí cambié. Ya la técnica dejó de ser un problema. Digo, ¿qué pasó aquí? Y entonces son cosas que suceden. ¿Me entiendes? Todo sucede. O sea, hay de todo, hay recursos. Es mejor tener un buen profesor, un buen guía, pero al final eres tú la que tienes que hacer todo, porque cuando tú te paras en el escenario, el público te dice así, o se para así y te dice, ¿quién tú eres? ¿Viste? Porque a veces tú llegas con una seguridad y miras al público y ahí hay público y público. Y en países y países. Y se te paran así, serio. Claro. ¿Y cómo yo convenzo a esa gente? Bueno, hay un arsenal de herramientas y de caricias musicales para tratar de convencerlo. ¿Entiendes? Y por ahí te sorprende. Cada día es algo nuevo. Por eso es que es tan candente el escenario y por eso que le gusta tanto a los músicos la escena, porque no es igual. ¿Entiendes? Puede haber falta de perfección, incluso en la música popular, pero esa perfección no existe. O sea, de todas maneras no existe. O sea, la perfección es pasarla bien, porque además la energía esa que se brota en ese lugar y en ese momento, más nadie la va a ver. Tú grabas ahora un concierto y aunque el sonido sea el mejor y gane el Grammy americano, no es igual que el que se tocó en vivo. Y el que lo vio en vivo y lo sintió que no lo va a olvidar, es un privilegiado, ¿entiendes? Más que tú, porque tú lo tocaste y a lo mejor no sabías bien lo que estabas tocando, porque no oías bien, tenía la referencia baja,
o estás pensando en qué viene atrás, ¿entiendes? O que el alumno me va a leer, pero el público está sentado disfrutando aquello y se queda hipnotizado para toda la vida. Tienes eso dentro. Sin embargo, no puedes tocarlo, o sea, no, tú dices, bueno, ¿dónde está esa música? Está en mi corazón, ahí está. Fíjate la importancia de eso. No A ver, pues tengo otras preguntas por acá. Así nos vamos moviendo. Dice Jorge Julio, igual de Cuba, flautista. ¿Quién fue su principal inspiración para entrar al mundo de la música popular? Eh, a ver, a mí me encantaba Iraquere. Me encantaba. Acuérdate que en la escuela en Cuba, en La Habana, bueno, en La Habana estaba todo el mundo, de Santiago, de Camagüey, de Claro. Guantánamo, todo el mundo estaba. Y había mucha influencia americana porque estábamos cerquita de Estados Unidos. Entraban también emisoras de radio, entraban eh, televisoras también, a veces sí se robaban. Y nada, una cosa normal, ¿no? O sea, había una pasión por el jazz y por no solamente el jazz, el funk, el rock y por la música norteamericana, inglesa, extranjera, porque es una manera también de desarrollo, ¿no? Y sobre todo porque teníamos mucha promoción de música cubana en aquel momento en la televisión, habían charangas y charangas y charangas y charangas y charangas. Y conjuntos, había rumba habana, bueno, pues, charanga, imagínate, el Aragón, la Orquesta América, Borrinco, el Cha, que sonaba muchísimo. Y entonces yo decía, bueno, pero yo no quiero ser ni un flautista de charanga, porque además eran orquestas que se estaban envejeciendo, incluso físicamente, eran viejos, o Claro. sea, personas mayores. Y atrás de Amadeo ensayaba la Banda Nacional de Conciertos, donde habían otros viejitos que Sí, tenían cuando yo 70 años. estudiaba todavía ensayaba la banda nacional de concierto ahí. Y era la orquesta de Cristóbal Colón. Y entonces, y yo decía, bueno, mi madre, yo no quiero con 17, 18 años, no quiero, no por nada, no tenía nada en contra de. Pero ella, ver, una cosa que era como antigua. Y yo quería, no, o sea, yo quería el futuro, o sea, construir cosas. Sucedió que yo iba a a tocar música popular y en algún grupo me decían, ¿qué saxofón tocas? Y yo me quedaba así, yo decía, no, en realidad toqué barítono, pero ¿todavía lo tocas? No lo dejé, ¿y por qué no estudias el tenor? Entonces incluso me decían, oye, qué bien la flauta, ¿por qué no te pones para el alto, para el tenor, para que tengas más dinero y más trabajo? Y entonces eso me fue acalorando la cabeza y lejos de estimularme a tocar saxofón, lo que me fue haciendo odiar la situación, porque vi que había como una discriminación y una falsa posición, porque yo admiro muchísimo el trabajo formidable que han hecho saxofonistas flautistas a través de la historia, están en la historia y siguen estando. Pero yo era flautista, no tocaba saxofón, yo no, porque yo, a ver, si yo estudio esto y quiero hacer esto, yo no tengo por qué hacer lo que tú quieras, sino lo que yo necesito. Y me opuse a eso, no lo hice. Pero no me deja tocar, o sea, en los conjuntos ni siquiera hay flauta. En los jazz band, cada uno toca flauta y saxofón o clarinete. Y por ahí para allá eran mil. Cuando empecé a hacer mis producciones, que ya pasaron años, pude tener medios para poder relacionarme y hacer, tener los fondos, ¿no? Para que produjeran esos discos con Aira May y otras compañías discográficas, Edith Music, que hice mi primer disco, ¿no? Entonces, nada, yo dije, bueno, ahora voy a tocar yo, porque sí me encantaba, fíjate, oír esos formatos, y yo los escuchaba, lo mismo que te hablaba ahorita de la música venezolana tradicional, de la música brasileña o brasilera. Yo sentía que podía tocar el conjunto, o sea, lo quería tocar, pero no tenía ningún derecho a tocarlo, porque cuando tú revisas, no hay un conjunto con eso. ¿Qué hice yo? Grabé con un conjunto mío y con flauta. Y entonces después un jazz band con flauta. Yo tengo un disco en sonando. Había barítonos, tenores, sopranos, altos. Había en formato de 4 trompetas, pero con una flauta. La rumba no puede tocar flauta. ¿Entiendes? Claro. ¿Entiendes? Entonces son muchos conceptos, además que se me fueron pegando por los grandes percusionistas que toqué con ellos, que tocaban conmigo, como Tatahuine, Changuito, Angá, Mongo Santa María, que lo conocí, a Armando Peraza, a Tito Puente, Oscar Valdés, o sea, son Emilio del Monte. Se me olvidan muchos nombres, pero hay millones de estrellas, de los fundadores prácticamente de lo mejor de la percusión cubana, Guillermo Barreto, etcétera.
Y eso me influenció muchísimo también, porque entonces como yo no había pedido estudiar flauta, porque no es que no odiaba, yo no sabía lo que era una flauta. La flauta me la pusieron en la mano y empecé a tocar. Pero entonces mi cabeza siguió Claro, caminando, o sea, yo seguí oyendo pianos y seguí oyendo guitarras y oía percusión. Entonces la gente, por ejemplo, en una gira, se ponía a copiar los famosos cassettes, porque no había disco compacto, estaba a principios de 90 o finales de 80. Oye, copia, vengo a mi casa y copia. Nosotros pasamos las madrugadas en el mundo entero copiando. Los guitarristas copian guitarra. Los demás, no, no, percusión. Y yo era contrario, o sea, yo me ponía, o sea, un flautista pensaría que yo estaría loco, ¿no? Porque tenía pocos flautistas, tenía algunos, que sí lo seguía, lo conocí y lo grababa. Incluso en aquella época conocí personalmente a Galway, a James Galway, mira. y me interesaba por él, me interesaba por Rampal, por mucha gente, por Horn, ese era jazz, pero había, bueno, en fin, unos cuantos. Pero yo lo que tenía eran grabaciones de guitarristas. Me sabía la historia de la guitarra, me sabía todos los trompetistas, saxofonistas, de cualquier, hasta barítono, percusionistas, millones, y grababa yo música africana y flautas de la India. O sea, me empezaron a entrar en la cabeza una cantidad de sonidos que yo ni me imaginaba pero todo eso siempre me tenía una curiosidad muy grande con eso y me sentía que podía tocarlo y lo tocaba. Bueno, me quedé ahí con ellos y lo tocaba. De hecho, lo tocaba. Y nada, así fue como fui escalando, ¿cómo se llama? Experiencias en la música para poder ya no pensarlo como un flautista. Por eso es que es rara esa combinación, porque incluso la mano secreta de Changuito, tengo algunos movimientos en el tiempo, toqué con él, que Giovanni lo tuve en gira millones de veces. Lo tenía cada noche haciendo no, solo eso, monstruoso. Y andaba 6 años detrás de mí. Bueno, y entonces ya después yo tocaba a la zurda, sin técnica y sin nada, pero yo tocaba los toques. Me sé toques del niño y toques de Angá que nadie se sabe, ¿me entiendes? Y me sé temas de Emiliano Salvador que nadie toca, ni saben cómo se llama. Y entonces son cosas que uno va acumulando, que son tesoros que uno lleva adentro y que va aplicando a la flauta. Más todas las limitaciones que te expliqué anteriormente, entonces los discos míos salían como una cosa rara ahí, que había de todo. Y en una revista, creo que era Latin Beat, me parece que era, o la revista Vista, no me acuerdo, una revista americana. Me empezaron a decir que yo era el libertador de la flauta, de la flauta. Y yo, ¿no? Y yo sí, porque tú hiciste esto. Y no, lo que pasa es que ya yo venía con otras cosas. O sea, yo quería introducir lo que no había en Cuba, pero ya José Luis Cortés lo estaba haciendo con Iraquere y en los Bambán empezó a salir. O sea, cosas un poco más tonales, con algún poco de influencia y saliéndose la charanga. Entonces, después que yo le di la vuelta a todo aquello, caí entonces en la charanga, pero seriamente. Cuando ya tengo a la niña mía, hace 6 años, casi 7, y quise inculcarle la música tradicional. Cualquier música, pero desde la más antigua hasta ahora. Para cuando llegue a la moderna, ya está en su época, ¿me entiendes? Pero que tenga las raíces y sobre todo las cubanas. Entonces me Claro. ponía música de charanga y le gustaba, ¿no? La rumba y la charanga le encanta. Y chiquitica se ponía a cantar. Yo no sé qué cantar, porque no sabía ni hablar. Oh, y me ponía a cantar. Y me decía de nuevo. Entonces le ponía de nuevo, no, y ya era obligado. O sea, lo oía como 40 veces a Fajardo, el mismo tema. Después Richard Ewell, ahí. Entonces llegó el momento que me aprendí hasta los solos, esa gente, las respiraciones, los vibratos. Y empecé al chisme total. Y tuve un volumen de información sorpresivo. Y yo creo que ahí es donde ya remato lo que me faltaba para hacer este disco que hice ahora, el DVD de esa flauta, donde hay distintas utilidades de cada ingrediente. Porque realmente me metí en el personaje de la charanga, de la cual estaba yo prácticamente huyendo, porque yo quería lo que no había en Cuba, o sea, quería conocer lo que había en Brasil, y fui a todos esos países, fui a Brasil, sabía que había Altamiro Garrido ahí, un flautista que se llamaba Franklin Janeiro, el otro era un multiinstrumentista, saxofonista, flautista buenísimo, Cacao también en Sao Paulo. Bueno, en fin, grabé con Chao García, que es el más histórico flautista ahí de la India, en un disco donde no lo vi, pero estábamos los dos. Con Gago hace poco coincidimos en el estudio.
ya lo conocía, y así mucha experiencia en los eventos estos de flauta. Fui a la convención de París, que no es en París, en Levallois, en el Conservatorio Maurice Ravel, y ahí desfilan, igual que las americanas, la convención americana de flauta, la Sí, NFA, National Flute Association. Ahí transita todo el mundo. sí, Y lo bueno es que es como un guacamole, ¿no? Un mundo revuelto ahí, todo el mundo junto. Y tú ves al otro sinfónico, lo que acá, y las clases, bueno, de ahí salió mi modelo de flauta, los contratos con la flauta, millones de flautas, la flauta abajo que tengo, las altas, todo salió. Y si Dios quiere, claro, el año porque que de hecho viene. tú tienes una flauta que la Gaming Heart te hizo con tu nombre de maraca y todo, especialmente para ti. Ahora iba de nuevo, a ver, cuando empieza el coronavirus, el día que empezó más fuerte, la semana más fuerte que tuvo el coronavirus en Nueva York, yo tenía que aterrizar ese día en Nueva York. ¿Entiendes? Yo estaba del 6 al 20 de abril en Nueva York. De ahí tenía que ir al New York Food Center, tenía una actividad ahí, y tenía también conciertos y tenía también una visita indiana a la fábrica de Kmart. Pero el coronavirus lo aplazó, y como lo mismo que estamos hablando, si la vida dice que no, pues no, saldrá Y mejor sí, en otra ocasión. Hay después lugares, por yo creo ejemplo, en que otras yo, cosas. Sí, 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 la filosofía esa es buenísima. Mira, yo hay lugares que seguramente te pasan. O sea, tú dices, bueno, yo quiero ir a Shanghái. Es decir, ¿no? claro, Y no llego a Shanghái. O sea, vas a cualquier lado menos a ese lugar. Pero un día, cuando ya tienes la puerta de Shanghái, vas. Y cuando entras, entras por la puerta ancha. ¿Entiendes? Pues yo claro. quería ir a México, que quería ir a México, que quería ir a México, que quería ir a México. Yo había ido con Irakere. Y había tocado en la sala de Olin Violista, y había tocado en el Auditorio Nacional. Había tocado en millones de lugares, pero no había tocado en las 32 ciudades que toqué con mi grupo a través del Festival Cervantino. Y otra anécdota, eso es un festival, el festival más grande del mundo, se llama Cervantino. A través de una amistad le da al director del festival un disco que se llama Descarga Total. Mira, digo, mire, este grupo de Cuba que está acabando, que ha ido a Estados Unidos, no sé qué, nosotros queremos que vaya allá, que eso qué, hacemos un contrato, que llevaban grupos cubanos siempre, y tenían un contrato con el Ministerio de Cultura. El hombre, en mi caso, hizo, porque tenía 10.000 discos arriba de una mesa, y entonces él no sabía por dónde empezar. ¿Quién va a oír tantos discos? Nadie. No tiene ni el tiempo alcanza para eso. Entonces dicen que había una fiesta en su casa. Y de momento se quedó sin música. Todo el mundo empezó a tomar y a bailar o a hablar, pero no había música. Y él llegó y dijo, oye, hay que poner música aquí, no hay música. Pongan música, pero ¿qué ponemos? Dice, cualquiera, este mismo. Y cogió el mío, que estaba ahí arriba, una, y lo propuso. Digo, ¿quiénes son esos? Y a partir de ahí, al día siguiente, llamaron para Cuba y me llevaron a hacer una gira de 32 conciertos, que no se programaban con los 32 conciertos. Ellos tenían que llamar del Ministerio de Cultura de México, llamaban a cada estado, a cada ciudad. ¿Ustedes quieren a fulano? Ah, sí. Algunos me conocían, pero muchos no conocían nada. De Cuba, a Cuba, sí. Que no tocan salsa y danzón en Veracruz. Imagínate que el único concierto totalmente diferente fue el de Veracruz. Ahí yo, en Orizaba, que pertenece a Veracruz. Ahí fueron un amigo mío que es el que producía ese concierto. Vino de México a Cuba, se sentó conmigo y me dijo, no timba, ni jazz. Ahí son, él me decía, nosotros somos temba, que los temas son los viejos, no para los cubanos. Y nosotros lo que nos Claro, gusta es sí. mambo, y danzón, y cha-cha-cha. De ahí no saque. Pues mira, Claro, le metí Mambo todo es muy aquello. conocido en México. Claro, Tuve que hacer, no, tuve que hacer un repertorio para esa ciudad. Y cuando me pasó que tuve que tocar, entre otras cosas, mambo en una fiesta que había en Mónaco, en el Principado de Mónaco, en Europa, y cuando me dijeron, si el príncipe, Alberto, no sale, cuando él sale a bailar, todos los surrealista demás, total, ¿no? Eso. como una vez que salen a bailar. Y entonces yo estaba ahí y empecé a tocar y veía que no bailaba. Pero ya el repertorio estaba bien pensado para él. Tenía hasta el mambo 5 de preparado y todo, con mirales y todo, pam, 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 pam. Cuando le metí uno de esos que él conoció y se tomó champán, salió a bailar.
Y entonces cuando él sale, atrás sale todo el mundo a ver. Yo, mira, y esas son anécdotas comiquísimas, ¿no? De anécdotas estaríamos Qué hablando, te locura. pasamos ahí. Así mismo, no, 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 qué locura. Maraca, yo no es la primera vez que hablamos un poco y que te hago preguntas. Hace casi como un año o más. Igual recuerdo que te hice como una entrevista que te mandé unas preguntas para Cuba y tal. Y me acuerdo ¿Cómo no? que te hice una pregunta que me quedé luego pensando un montón. Y fue como, básicamente era como, o sea, eres uno de los mejores flautistas de Cuba, del mundo, viajas, has tocado con los mejores intérpretes. ¿Por qué Maraca decide siempre retornar a Cuba y por qué de hecho vives en Cuba? Con las cosas Bueno, buenas, con las cosas malas. Y tú me respondiste, ¿y por qué no? es lo mismo que te iba a decir. ¿Cuál es el problema? A ver, lo primario para mí es la familia y la música. Yo he estado viajando sobre el año 2000. Yo viajaba, hacía, en un día me acuerdo que tuve 5 horarios diferentes. Tuve 3 conciertos y tránsito. O sea, yo toqué en la costa oeste, en la costa este y algo que está por el tipo Chicago, por allá. Creo que Chicago fue la última. Y había salido de Seattle, creo, o de Vancouver. También venía de Victoria, que es una isla que está por allá frente a Vancouver, en Canadá de arriba. He tocado en Alaska, bueno, en fin, y toda esa locura. Pero antes yo tenía una flautista que además de vino mi esposa y productora, representante, o sea, manager y eso, era francesa, pero viajábamos juntos. O sea, yo tenía mi pequeña familia conmigo, o sea, no tenía problema, podía estar meses viajando el mundo. Claro, Cuando ya hago una familia aquí con mi actual esposa y mi niña, que adoro, entonces sí estoy preocupado por la educación de la niña, ¿entiendes? O sea, hemos viajado incluso juntos y todo, pero yo quiero criarla como me criaron a mí. Yo me crié con mi mamá y papá claro. y eso es lo principal que he tenido para ser feliz y estable. Y entonces también para guiarla, o sea, para que estudie bien, para que sea, no es porque sea flautista, no, no, yo no quiero que sea lo que ella quiera. Lo que sí quiero es que sea feliz. Y por supuesto que estudie, que crezca, que sea una buena profesional, que sea próspera en la vida para que le vayan bien las cosas. Pero es más difícil porque tiene un poquito más que yo, porque yo ya me independizaba de mi casa, ¿no? Etcétera. Pero bueno, no importa, o sea, tú puedes vivir, antes la gente, yo pensaba que viviendo en Nueva York era mejor, o que viviendo en tal lado, o sea, no, no importa, o sea, tú puedes vivir donde tú quieras, que de todas maneras existen los aviones, los emails, no estamos haciendo entrevistas. ¿Y dónde tú estás? Estás en Cuba, estás en Boston, ¿no? ¿Dónde tú estás ahora? Claro, sí. En ¿Dónde Boston. estás? Ah, bueno, yo estoy en Boston, mira aquí al lado de ellos. El que mira la pantalla dice, él está en Boston, y tú estás en La Habana. O sea que eso no Así importa. mismo. Y lo que sí, a ver, yo estaba, de hecho, tuve 20 años casi viviendo en Francia, pero siempre regresaba acá y volvaba, igual que tú ibas a La Habana y vuelves para allá y vienes para acá, y así. Claro, Un día sí se me puede ir por X razones de trabajo, de estudio, por mi niña, por lo que sea, y vivir un tiempo aquí y allá, pero nunca se me puede olvidar que soy de Cuba, ¿entiendes? Aunque culturalmente y musicalmente no me he encerrado solamente en Cuba, porque eso no es malo, pero no es mi caso. O sea, me he abierto a muchas culturas internacionales que algunas no tienen ni que ver con Cuba y me he movido en esos horizontes bien, o sea, me entiendes, yo los entiendo y hago cosas. O sea, con eso te digo que una vez que eres internacional, no tiene, incluso cuando yo vivía casi cerca de París, igual la gente decía, no, tú vienes, bueno, al final llegué al extremo, que yo me cuidaba mucho de eso. O me convertía en un músico local, si yo estaba ahí presente todo el tiempo, ya no me querían programar porque no iban a pagar porque siempre está aquí, ¿entiendes? claro. Y yo siempre estaba en mi casa, salía nada más, por ejemplo, vino Artimiola y salía, lo saludaba y tocaba, Winter Marsali y lo otro, y ocho arreglos y no sé qué. Pero no me veían, yo estaba ahí cuando me contrataban, me pagaban como un artista internacional y que viene de Cuba, que yo venía de Cuba, además mi grupo era cubano, todos eran de Cuba en aquel momento. Y sin embargo, yo estaba allá, casi vivía allá. Entonces la gente se perdía, la gente me decía, ¿tú vives en Francia? No, vivo en Cuba. Yo venía a Cuba y tampoco estoy.
no me encontré, porque no soy un farandulero eso que me ve todos los días en la casa de la música, yo me pierdo del mapa. Ahora sí voy a cosas, pero cosas que me interesan o que quiero ir, pero no estoy todo el día ahí en las redes sí, porque bueno, me gusta. Es una manera de Claro, comunicar y fácil. claro. Ahora, Maraca, bueno, ya estamos llegando casi al final, pero no quería ¿qué finalizar días, hijo? sin antes agradecerte un montón. No sé si quieres tocar algo chiquito ahí al final ahí para algo que te Bueno, espérate. gustaría o lo que estás trabajando ahora de tu último Voy a poner- proyecto. Te voy a poner una grabación, ¿puede ser? Dale, perfecto. Una grabación. Aquí está. ¿Tú has oído el DVD nuevo o todavía no? Todavía no lo he oído. Está ahí Ah, caramba. pendiente. Bueno, O sea, mira, he esto visto es como videos un sueltos que has puesto en YouTube, pero todavía no lo escuchaba completo. Esos son avances, pero déjame ponerte otro. Mira este. Próximamente. Próximamente en vivo. Ya ves por qué no sale. Espera, lo voy a poner aquí directo. Directo. Pregunta ahí, Maraca, ¿cuándo vienes por Miami? Tú, Sheila. Bueno, vamos a ver cuando el corona permita ahí. Sí, no, ya se lo he hecho en vivo, pero cuando lo permita, quiero hacerlo en vivo. Y aquí y ahí. Eso es un Mira, avance. Tienen este. aquí Mira, tengo mira, mira. a Ariel Bringues que dice, dile que ponga Oh, Chacha 2000. oh, mi hermanito, ese te lo debo, ese no está grabado. Pero tú te lo sabes, que nadie se lo sabe. Tenemos que grabarlo, tenemos que grabarlo. Sin embargo, me lo sé. Lo estudio. Un abrazo para ti. Ariel lo Te tuvimos quiero. hace como dos sábados ya. Y estuvimos Vi hablando, igual algo, me contaba de cuando tocó contigo y todo. cómo no, al que vi hace poco fue al Negrón, a Reinier Bajita, porque ellos estaban en la misma etapa en que fuimos a Estados Unidos, a Europa con ellos. Eran muy niños cuando quedé. Pero hace poco estuve con Jorge Pardo, el flautista español, y el bajista era el Negrón, que era Sí, el otro figura animal ahí. Dice que Ernesto me está esperando a Ana Harris, sí, pero se para comer, no para tocar. Ese es tremendo Estamos comedor. hablando de lo Tremendo profesional comedor aquí. ahí. No, pero mira, Ernestico, ese es Ernestico Fernández, que es tremendo Sí. flautista. Que está en Miami. Un abrazo para ti y tu familia. Mira, en el primer avión, en vez del aeropuerto, vamos a aterrizar en Habana. Mira, oye esto, oye esto. Se llama Flauta Sin Fronteras.
Hasta ahí. Ahora mira esto, mira. Nada que ver. Con DJ. César López y Martínez la guitarra. Un poco alternativo. Sí, nunca lo había escuchado o algo así. La onda más de tu época. Bueno, ahora mira este. ¿Tú Muy estudiaste en bueno. Elisa? ¿Estuviste en En Elisa Elisa, sí. estudiando? Ah, bueno, Sí, esto es sí. para Elisa. Se llama Tumbao a los Paganini, dedicado a Roberto Ondina. Con Pedroso en la flauta también. Duro. Ah, Concho Pedroso, sí. Yo lo adoro. Ese es un movimiento, son tres. Pero ahora voy a este ya, un pedacito de este ya. Dedicado a Richard Ewing. Se llama Esta flauta, como el DVD. Y cha, cha, cha. Es mi hermano cantando. Y yo morí cantando. Bueno, lo demás tienen que buscarlo en YouTube.
en Instagram, o sea, no sé Sí, dónde, sí, pues, ahí esta tú. es promoción acá en vivo, en directo. Ah, pues, Está buenísimo y oye, está súper variado. Está súper variado, todos los estilos son diferentes, son muchos mundos ahí diferentes con lenguajes en la flauta diferentes. y con distintos estilos de flauta. O sea, este Richard, hay uno para el danzón en Alcaña, pero son temas míos todos, ¿entiendes? Son Claro. recreaciones. Y entonces ahí tenemos una cantidad de invitados que hay flautitas, está el Tosco ahí tocando también, está René Herrera con la flauta de madera, la saga El Guiro que tocó con muchos de ellos, hay un homenaje a Pancho Brown, mira, el tira-tira, es una locura. ¿Eh? ¿Dónde se puede encontrar esta ya? ¿Dónde se puede comprar el disco? Pienso que en iTunes, en Apple, no sé qué, en todas las plataformas digitales. Si no, lo voy a volver a poner ahorita en mi Facebook para que lo vean, pero eso está en la plataforma digital. Ya, perfecto. Ahí, todos los que están escuchando ahí a comprar el disco ya, está buenísimo. Y así. Ese es más o menos el corte que tiene. Pero Está no es muy el bueno. único, hay uno Maraca, también ¿cómo? se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo, ya. Sí, Ya no, no es saludos, hermano, un abrazo. ella Que ahí, está al ¿ves? ladito tuyo, que se está cerquita de ti. Sí, ese es socio mío. Sí, Pero yo sí, choqué con él aquí en La Habana, en la Zorra, tocó conmigo. Y yo me sí, quedé yo intrigado. sé. Siempre decía, ¿de dónde, de qué parte de Oriente es este muchacho? Y le decía, ¿tú no eres de Santiago? Dice, no. Y de las Tunas tampoco. Dice, no. ¿Eres de Granma? Dice, sí, sí, adivinando, yo tú eres de Panamá. Y, mira, yo en Panamá me No, y atendió muy él sabe más bien. música cubana que cualquiera. Él es bueno, fanático de toda la música cubana y latina. Un saludo fuerte para ti y la familia que la conocí en Panamá, muy bien. Sí, sí, porque justo estuviste también tocando en el festival y todo, me contó. Con Dafne. Maraca, la pregunta final con la que siempre cierro todas las Pregunta del entrevistas. millón. ¿Cómo? La pregunta del millón, como dicen la gente. La pregunta del millón, acá va, que es la última pregunta. ¿Qué es Cuba para Maraca? Cuba es mi isla, la de muchos, la de todos. Es una isla muy bonita, con una historia musical y una historia sorprendente, con unas características muy particulares por la geografía que tiene, por todos los hechos que han acontecido y que siguen aconteciendo en este pedazo de tierra que es chiquito pero grande. Fíjate que cuando buscas prácticamente en los orígenes del jazz, está Cuba. No, no puedes evitarla. O sea, Cuba está en la historia del jazz, está en la historia de todo. Aquí tuvimos un Paganini negro, que es Brindizala, que era el mejor violinista que había en su época. Y también tuvimos a Alberto Socarrás, que fue el primer flautista que grabó un solo de jazz en la historia, y es un cubano, no un americano, ¿entiendes? Y Ya no sabía entonces, eso. no es que Cuba sea lo mejor, Cuba es Cuba, como cada país tiene su historia, pero una historia bonita, o sea, la música es muy rica, el cha-cha-cha, el danzón, y todo eso viene por la mezcla que tenemos, ¿no? De nada, de todo, de la raza y todo. Yo mismo tengo de chino, de africano. Yo mismo hice un mensaje grabado que está en mi página Facebook y en Instagram está, no, en Facebook, sobre África. Y así, pero también tengo de canario, español. Estuve vinculado a muchas cosas, pero hay una mezcla en Cuba muy interesante. Y no es de ahora, o sea, históricamente la gente viaja como en todos los lugares. Algunos se han radicado afuera, algunos han triunfado afuera, por ejemplo, en Moretti triunfó en México, Pérez Prado triunfó en México también, eh, otros han triunfado en Cuba, otros siguen triunfando en Cuba, bueno, en fin, Cuba es un lugar interesante. Pero no solamente, o sea, yo no estoy solamente enfocado en la música de Cuba, la música de Cuba, por supuesto, que es el alma de nosotros los cubanos, ¿no? Pero también estamos enfocados en otras, y no por aprender ni por nada. Tú sabes que hay una anécdota que yo, en uno de los 3 viajes que hice a Brasil, eh, creo que fue en casa de un amigo que tenía un penthouse allá en Río de Janeiro, y él hacía cada mes como unas tertulias
una descarga así era ahí con los mejores músicos, que eran amigos de él, porque era un fanático de todos los músicos de aquí, de allá, él venía a Cuba y conocía a todo el mundo. Entonces me dijo, no, este lunes vienen a mi casa, bueno, venía en piloto, estaba Philip Baden-Powell, el hijo de Baden-Powell, el famoso guitarrista de Brasil, y muchos músicos de los mejores jóvenes. Empiezan a tocar, y empiezan a tocar obras que yo no conozco, porque lógicamente querían poner su obra y descargar ahí, y no entendían. Y entonces después siguieron tocando, algunas músicas, otra cosa, y yo ahí, estaba, y entonces ya, cuando yo estaba tranquilo, yo no quería tocar ni nada, estaba, y un momento me dice, no, hoy tenemos un invitado especial de Cuba que viene a tocar, entonces y me preguntan qué quiero tocar, y yo le digo, mira, quiero tocar el güey, es un bossa nova. Y ellos se miran y se ríen, me dicen, es como en Cuba, que le digan, no, yo vengo a tocar la Guantanamera, es lo que todo el mundo juega de siempre, o no sé, algo que ya nadie más puede hacer, una de las cosas más tocadas en el Brasil parece. Y entonces empezamos a tocar, güey, digo, tócalo, normal. Y cuando lo tocaron, bueno, así, y cuando termino, me cae arriba una pila de gente. Me dicen, ¿en qué distrito, creo, en qué municipio o algo así, ¿no? ¿De qué parte de Río eres? Porque no te he visto aquí. Me decían en Carioca. Decía que yo era de Río. Yo no soy de Río de Janeiro, yo vine de La Habana. Yo, ¿cómo? ¿Tú no eres brasileño? Yo, no. Lo que pasa es que yo toco la música brasileña, de los 11, 12, 13 años. Y entonces toqué el wave, por lo que ellos no sabían que el wave yo le había inventado 60.000 cosas. Y se quedaron locos porque nunca habían oído ese tipo de. Entonces, por eso es que yo les pedí tocar la música tradicional de ustedes, porque si no, vamos a estar inventando y el público, fíjate que reaccionó, aplaudió, dice, y es lo que la gente espera. Y entonces fue una experiencia única. Complacida. Muy bien, complacidísima. Bueno, igual, gracias de nuevo. Yo sé que es un esfuerzo ahí, yo sé que estás a mil, incluso en cuarentena siempre sé que andas con mil proyectos, con mil cosas, estudiando siempre con tu niña, con tu familia. Así que hayas separado un poquito de tu tiempo para compartir tus experiencias, para aprender de ti. Es nada, un privilegio y un gusto. Así que de nuevo, gracias por estar acá y a todos El igual gusto es los que se mío. conectaron, los que mandaron preguntas, los que cada sábado siguen estos encuentros con músicos increíbles cubanos. Igual, gracias a todos que son los que al final apoyan todo este tipo de proyectos y los que inspiran a uno a seguirlos haciendo. A todos les mando un beso y un abrazo. Mira, le mando un fuerte abrazo a, bueno, Ernestico de Miami, a Melvin, a Néstor Torres, que me escribió ahorita, estábamos chateando hace un ratito, lo invité para que viniera también y participara aquí un poco. A todos ellos les mando un fuerte abrazo. Y ya un fragmento nada más de la respuesta que no te di en la anterior. En alguna ocasión me preguntaron eso mismo, ¿por qué tú vives o dónde tú vives o por qué vives en Cuba? Y yo, mira, en realidad yo vivo en un avión, porque en esa etapa yo estaba. Era tanto el avión que no te puedo explicar. Yo tengo más horas de vuelo que un piloto. Y entonces, ahora sí tengo una vida un poco más familiar, más tranquilo aquí, aunque sí hago giras y todo y todo. De hecho, iba a estar en Nueva York hace poco. Así que te agradezco muchísimo, te felicito por lo que estás haciendo, que es muy interesante. Y esto mismo es buenísimo porque está difundiéndolo a nosotros y a ustedes. Y acuérdate que, mira, los flautistas, victoriosos, Así ganamos. No mismo. hay obstáculo que exista para un flautista. Y rima.